son los coronatimos. Porque ayer me hicieron llegar por Twitter, curiosamente por Twitter también, un anuncio de que en México se iba a fabricar un aparato que está diseñándose en Estados Unidos con gente de Jordania, pero que es magia pura. Es como uno de estos termómetros láser, que en realidad no son láser, son infrarrojos. Los termómetros son infrarrojos. Leen la radiación infrarroja de la frente, no te lanzan un rayo como creen algunas personas, ni te fundan el cerebro, y si crees eso, tienes poco cerebro que te fundan. Pero el punto es que es una cosa similar a un termómetro de pistola de rayos infrarrojos, pero se supone que te dispara un láser y lee si dentro de tu cuerpo está el virus de la COVID, o sea, el coronavirus SARS-CoV-2, para ser precisos, porque lee la proteína de la espícula. A ver, la proteína de la espícula, la proteína S, es precisamente esa proteína que forma las patitas o las púas, las espículas del coronavirus, por lo que se le llama coronavirus, porque parece una corona cuando lo ves al microscopio electrónico. Entonces, la vacuna usa precisamente la proteína S para provocar la inmunidad contra el virus. La vacuna no tiene virus vivos, la vacuna no tiene ni siquiera virus atenuados, solamente tiene dentro de una cápsula de ARN mensajero las instrucciones para hacer la espícula. Nuestro sistema inmunitario la define como un invasor externo y aprende a hacer los anticuerpos necesarios. Entonces, el día que entra el virus, ya se lo pueden atacar con toda eficacia. Así funciona la vacuna. Pero que un rayo láser que tú le lanzas a alguien a la frente, cosa que ya sería peligroso, no hay rayo láser allí, lo puedo asegurar, sepa que en algún lugar de tu cuerpo están multiplicándose virus virus de la COVID-19, virus SARS-CoV-2, es materialmente imposible. Ahora, viene preprogramado para leer 3 tipos de virus, pero puedes meter unas tarjetitas que ahí está, es que es maravilloso. Puedes meter unas tarjetitas para que lea otros virus, es como programable. No existe una forma física, fisiológica de que pase esto, pero ya lo van a fabricar, ya lo van a vender. Este es un timo exactamente igual al de lo que poco antes fue el detector iraní. Cuando empezó la pandemia, Irán dijo que tenía un detector que detectaba el virus a 100 metros. Y entonces, la tecnología iraní es lo mejor del mundo, y la tecnología iraní pues no era otra cosa que los viejos detectores GT200 y AD650, AD651, Alpha 6 y otros muchos que se vendieron como detectores de explosivos, de bombas, de drogas, de armas, que en países como México llevaron a muchísima gente a la cárcel. Si les interesa toda la historia, está en la entrevista que le hice a mi querido amigo Luis Mochán, y que en otros países permitió que pasaran coches bomba, por ejemplo en Irak, que pasaran coches bomba que mataron a muchísimas personas, porque la gente confiaba que tenía un detector de explosivos, decía este auto no tiene explosivos, y 3 kilómetros más adelante ese auto estallaba matando a un montón de personas. Esto es lo que hacían estos falsos detectores moleculares, y esto parece ser otro detector molecular absolutamente farsario, el famoso COVID Hunter. Si alguien tiene forma de llegar a las autoridades mexicanas, les van a tratar de enchufar esto, y como son tontos y son anticientíficos, se lo van a tragar y van a comprarlos. Por favor, alguien que trate de llegar a las autoridades mexicanas a ver si logra romper ese caparazón de acero inoxidable que se han creado, y no solo ellos, sino en general en América Latina, y evitar que les compren esto, porque tenemos otros interesantes coronatimos. Están las goticas famosas. Estas goticas, ¿cómo se llaman? Porque tienen su nombre. Son el Carbativir o las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Esto suena como las pilules orientales del doctor Barnard, ¿no? Estas cosas que en el siglo XIX, fines del XVIII, se usaban para timar a la gente. Bueno, ahora las utilizan otros señores como Nicolás Maduro para timar a la gente. Es la gran molécula venezolana. En estos arrebatos de nacionalismo que tienen algunos,
como los falsos ventiladores mexicanos, que no son ventiladores, son ambús mecánicos, pero que se han vendido como ventiladores en tecnología 100% mexicana y no son tecnología 100% mexicana. Están sacados de un diseño que está en fuente libre del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Pero tenemos más, tenemos por supuesto la vacuna, la prevención homeopática cubana, las Prevengovir que se llamaron, que dijeron que bueno, con eso ya la gente no le iba a dar coronavirus. Luego Cuba descubrió que le seguía dando coronavirus a la gente y siguen los mismos patrones que está siguiendo todo el mundo con el coronavirus. Pero esto no ha impedido que Cuba diga que tiene su propia vacuna y va a hacer 100 millones de dosis. Yo no me acuerdo que haya 50 millones de cubanos, de verdad. O sea, 100 millones de dosis para toda la población cubana, supongo que los quieren vacunar 20 veces a cada uno o algo por el estilo. Estas son barbaridades de coronatismos verdaderamente feroces que están depredando el miedo, la ignorancia de la gente, la desinformación, la terrible desinformación que estamos padeciendo y en la que creo que participamos de alguna manera todos. Porque el coronatismo no solo son estas cosas que curan o detectan o son vacunas o son medicamentos en contra del SARS-CoV-2, sino también el timo generalizado del uso de la pandemia para efectos políticos. Desde que le da igual a alguien que se mueran cientos de miles de personas, que es lo que hizo Donald Trump, se está muriendo la gente y ¿a mí qué? Y además luego él le dio coronavirus y no le hizo gran daño, entonces bueno, considera que los que se están muriendo seguramente es porque son de izquierda o son antifascistas, y como ser antifascista era malísimo en tiempos de Trump, pues que se mueran todos, o eran negros. El caso es que la utilización política se ha visto muchísimo en México. Hoy precisamente Olga Sánchez Cordero, como el presidente de México, que estaba absolutamente blindado contra el coronavirus, tiene coronavirus, pues quien lo sustituye, Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación o ministra del Interior sería en un país parlamentario, dijo que ya la epidemia va en descenso en México, y no es cierto, no va en descenso en ningún lado o en casi ningún lado. Donde parece ir en descenso ya es en Israel debido a las vacunas y solo a las vacunas. En España ha sido absolutamente espectacular la forma en que el Partido Popular y Vox, pero sobre todo el Partido Popular, bueno, Ciudadanos también, pero de veras, sobre todo el Partido Popular, han utilizado la pandemia para hacer negocios, para darles negocios a sus amigos, para privatizar la sanidad o privatizar parte de la sanidad y para decir que la culpa de todo la tiene el Partido Socialista. Miren ustedes, si van a un sitio como Our World in Data, y quizás sería bueno que tuvieran que se tuviera esta referencia, Our World in Data, nuestro mundo en datos, verán el comportamiento de la pandemia. Obviamente hay acciones de gobierno que disminuyen, palian los picos de contagios y de muertes por coronavirus. Obviamente hay acciones gubernamentales que han sido más eficaces que otras, hay países que han tenido más éxito, y no forzosamente solo debido a sus políticas, sino creo que lo mencionábamos la semana pasada por ventajas como la de Nueva Zelanda, que son 5 millones de personas y es una isla, controlarlo es mucho más fácil, y aún así, la curva general, más acusada o menos acusada, más alta o más baja, la curva general en todos los países es igual. En todos los países es igual, lo cual nos dice que no depende directamente de la acción gubernamental lo que está pasando con el virus, que el desarrollo del virus está dependiendo de otros factores, muy probablemente del propio virus, pero no me atrevería yo a decirlo, por supuesto, pero que están influyendo en que tengamos exactamente la misma subida, la misma caída en verano, y la subida y la otra subida que estamos sufriendo ahora, que algunos llaman la tercera ola, cuando en realidad es solo parte de la segunda, si no es que es la única ola de una sola pandemia que tiene sus movimientos. Puede ser estacional, puede ser de cualquier tipo, pero les conviene a muchos decir que la culpa de todo, por supuesto, es de los gobiernos. Los gobiernos no hicieron lo que debieron y por eso se está muriendo gente. Los gobiernos sí hicieron lo que debieron y por eso se aplanó la curva. Pues no está funcionando así. Si vemos los datos
esos monstruos que algunos tanto detestan, si vemos los datos, no está pasando así. Lo que está pasando es que sí hay acciones que parecen paliar el crecimiento, pero no lo pueden detener, o que parecen favorecer el crecimiento, y por lo tanto en la curva media del mundo hay unos que están por arriba y otros que están por debajo, pero la tendencia es exactamente la misma. Es que basta ver las gráficas, o si no es en Our World in Data, en cualquier fuente confiable de datos sobre la pandemia mundial. Y el otro timo, por supuesto, es las vacunas. Y el miedo a las vacunas. Hay gente que me preguntaba, y si no tengo los nombres, perdón, luego los mencionaré, pero me han preguntado, por ejemplo, sobre la vacuna rusa. Bueno, pero entonces, ¿tú te pondrías la vacuna rusa? Y yo no, yo en este momento no. ¿Por qué? Porque no sé qué efectos secundarios tiene, porque no hay una fase 3 terminada. Y otra parte del coronatimo es que ciertos países, al parecer por cierta afinidad ideológica o por amistad, o porque Putin les cae muy bien, o por alguna creencia que no atino a explicarme, están autorizando de emergencia el uso de la vacuna rusa, la Sputnik, el uso de la vacuna CanSino y el uso de otra vacuna china, cuando no han realizado sus ensayos de fase 3. Y de la vacuna Sputnik ni siquiera conocemos los datos de fase 1, fase 2, porque toda la información que se ha dado no ha sido en revistas científicas, sino en ruedas de prensa de los propios científicos y de los propios políticos rusos interesados en promover la vacuna Sputnik. Que se gaste dinero en ellas y que se empiecen a aplicar a la población es una irresponsabilidad brutal. Pero suena bien, estamos con los rusos y no con Estados Unidos, como si hoy hubiera diferencia entre Estados Unidos y Rusia. Sí la hay. Es mucho más neoliberal, mucho más hipercapitalista y mucho más cleptocrática Rusia que los propios Estados Unidos, que ya es decir. Pero es un logro de Vladimir Putin, que finalmente agente de la KGB ayer, agente de la KGB hoy, agente de la KGB mañana. Esos son los temas, pues, de las varias formas de lo que doy en llamar los coronatimos, y que podemos hacer dos cosas para ellos. Primero, difundir datos entre la gente a nuestro alrededor. Difundir datos entre la gente a nuestro alrededor, darles a conocer lo que está pasando, decirles que se calmen, que la culpa no es del gobierno, o que la culpa no es de la oposición, o que la culpa no es ni siquiera de Donald Trump directamente, por lo menos no del todo. Y, por otro lado, difundir que solo la vacunación nos va a sacar de esto. En serio, ni las goticas milagrosas de nadie, ni las vacunas homeopáticas del otro, ni los detectores infames de estos desvergonzados que ojalá pronto acaben en la calle, en la cárcel, como acabó Gary Bolton, el fabricante y vendedor del GT200, que mató a tantísima gente y que causó tantísimo dolor. Pero tenemos que decirle a la gente que hay datos, que hay realidades, que si le tienes miedo a la vacuna, es estúpido que le tengas más miedo a la vacuna que a la COVID, porque la COVID te mata, y los únicos de las vacunas que se han probado a la fase 3, que se ha valorado a la fase 3, te puede dar un poco de dolor de cabeza, te duele donde te pinchan, cosa que es normal. Te puedes tener un poquito de fiebre, puedes sentir dolores articulares, puedes sentir que como con sueño un ratito. Puedes tener dolor de cabeza un par de días. Eso, frente a la posibilidad no solo de morir, sino de sufrir, como nos comentaban en la entrevista que tuvimos con 4 expertos, de sufrir 200 síntomas feroces en COVID persistente de gente que no se murió de COVID, pero que está sufriendo gravísimos daños pulmonares, de musculares, gastrointestinales, cardíacos, etcétera, a causa de secuelas de la COVID-19, ¿cómo puedes temerle más al dolor de cabeza que te cause un par de días una vacuna? En el peor de los casos, en el 24% de los casos que se han reportado, y no le tengas miedo a morir o a contagiar a otras personas o a sufrir COVID persistente, que es aterrador y es feroz, y no se ha hablado, creo, lo suficiente de eso. Podemos hacer eso, y podemos hacer otra cosa muy importante: no difundir mitos, no difundir timos, no difundir cuentos. Lo que ha hecho la prensa en la última semana es vergonzoso. Una persona muere después de recibir la segunda vacuna.
la segunda dosis de la vacuna. Ese titular implica que la segunda dosis de la vacuna causó la muerte de esta persona. Cuando lees en la nota, resulta que esta persona tenía otras afecciones y murió por otras afecciones independientes totalmente del coronavirus, de la COVID-19 y de la vacuna. Pero el periódico desvergonzado que pone esto en un titular es porque sabe que la gente va a hacer clic y hacer clic los lleva donde está, no la nota les da igual. Las noticias que están, los anuncios que están junto, toda la publicidad, y cuando la gente ve esa publicidad, a ellos les suena la caja registradora. Entonces hemos leído cuestiones absolutamente vergonzosas, especialmente en España, con la prensa que cubre la pandemia con una ansia mercantilista, con una irresponsabilidad, con una falta de ética absolutamente aterradoras, absolutamente vergonzosas. Esas son las cosas que podemos hacer nosotros y yo creo que todo mundo debería hacerlas simplemente por responsabilidad de carácter ciudadano.